del Señor. Sin duda una energía diferente se ha percibido el día de hoy en este culto online. Quiero agradecer a cada uno de ustedes que ha enviado sus fotos, ha enviado también o ha hecho alguna interacción para hacernos saber que estás con nosotros. Sabemos que estamos alabando juntos al Señor, aunque no estemos en el mismo espacio físico, y eso ha sido bueno. He visto el gozo de mi hermano Mario, de mi hermano Marco también acá, el mío propio, la energía que se siente, hermano, cuando estamos juntos como cuerpo, aunque no sea en el mismo espacio físico. Así que gracias por estar con nosotros en línea y también por haber mandado esas fotos que son de mucho aliento para nosotros. Les comentaba en la mañana que es difícil ministrar a sillas vacías. No porque ustedes no hayan venido voluntariamente, sino porque no podemos por un asunto mayor de contingencia. Así que en esta hora, hermanos, les saludo en el nombre del Señor y es bueno poder entrar hasta su comedor, hasta su living, en el dormitorio, no sé dónde lo esté viendo, pero hermano, quiero que sepa que les hemos extrañado mucho en estos días. Creo que ese es el clamor de todo. Extraño a los hermanos, extraño ese beso, ese abrazo que podemos darnos cuando estamos unidos. Sigamos orando para que el Señor siga obrando en este tiempo y siga glorificando. A través de las redes sociales estamos entrando a hogares que probablemente no entrábamos antes, o personas que no venían a la iglesia. Así que damos gracias al Señor también por esas oportunidades. Mis amados hermanos, como bien saben, estamos ya casi concluyendo el libro de Hebreos. El libro de Hebreos concluye el contenido general de su carta en el capítulo 12. Al capítulo 13 nos da el autor de Hebreos una serie de consejos y exhortaciones con respecto a la vida cristiana y otros consejos y exhortaciones también para que nosotros podamos ir viviendo nuestra vida cristiana. Entonces, así como la semana pasada comenzamos viendo estas exhortaciones generales a los santos, a ti, y llegamos a la conclusión de que habían cinco exhortaciones que el autor de Hebreos nos daba. Permanezca en el amor fraternal. ¿Recuerdan la palabra Filadelfia? El amor hacia los hermanos. Permanezca en el amor fraternal. Y eso ha sido difícil hoy día de poder experimentar, porque si bien es cierto, y hablo por mí, lo guardo en mi mente, en mi memoria, no lo estoy viendo día a día, cara a cara. Y eso, hermanos, es difícil poder transmitirlo a las emociones o a lo físico cuando solamente lo tenemos en mentes y corazones. Pero recordemos, hermanos, también que los autores bíblicos, cuando mandaban sus saludos y sus cartas, ellos no tenían ninguna chance a poder ver o recordar la cara de los hermanos, puesto que no había fotografías, no había internet, no había WhatsApp, no existía Facebook ni nada. Pero aún así se amaban entrañablemente en la distancia y en la memoria. De esa misma forma, nosotros les amamos a ustedes, mis hermanos. Permanezca en amor fraternal, era la exhortación pasada con respecto a la vida cristiana. Sea hospitalario. Recuerda que vimos que muchos hospedaron ángeles sin saberlo, simplemente por abrir sus hogares, abrir sus corazones a poder apoyar a otros. Hoy día también es un tiempo especial donde nosotros necesitamos ver quién tiene necesidades y poder cubrirlas dentro de la posibilidad nuestra para mostrar ese amor de hijo de Dios. También vimos, no te olvides de los oprimidos por la causa de Cristo. Y esto era visitar y proveer a los hermanos que estaban en la cárcel, no por ser malhechores, no por ser violadores o asesinos, sino por la causa de Cristo. Aquellos que no dejaron de hablar del nombre de Cristo, aún en la persecución y en la amenaza, y muchos de ellos fueron puestos presos. De esos debemos recordar a los oprimidos por la causa de Cristo. Vimos también ya en algo más íntimo que debíamos vivir un matrimonio honroso. Esposo, gózate con tu esposa, esposa con tu esposo, y mantengan un lecho sin mancha. ¿Qué quiere decir? Varón, bebe de tu fuente, y esposa también de tu esposo en ese sentido, para que se guarden en pureza el uno para el otro.
Vimos ahí que la Escritura nos menciona que ni los fornicarios ni los adúlteros entrarán al reino de los cielos. Por lo tanto, debemos mantener esa fidelidad a nuestro esposo o a nuestra esposa. Y por último, también nos enseñaba el autor de la carta de Hebreos, como un último punto, vive en contentamiento. Y de hecho, mis amados hermanos, este es un gran tiempo precisamente para poder experimentar eso. Porque en los tiempos de crisis, en los tiempos de escasez, en los tiempos de necesidad, es donde efectivamente se va a poder mostrar si en nuestro corazón hay gratitud y hay contentamiento del Señor. ¿Cómo podemos estar contentos si estamos frustrados? ¿Cómo podemos estar contentos si estamos estresados? Hermanos, es este tiempo de crisis el que nos ayuda a ver realmente cuál espejo nuestra condición delante del Señor. Porque cuando tú podías salir libremente a un mall o a un supermercado o a cualquier lugar y tenías en tu billetera o en tu cuenta el dinero suficiente para todas las cosas, hermanos, no tenías la capacidad de gozarte en la necesidad. Amén. Pero hoy, que probablemente estas cosas ya no están tan al alcance, la pregunta es, ¿te sigues gozando? ¿Te das cuenta cómo el Señor nos genera estas oportunidades con respecto a cómo nosotros podemos evidenciar nuestra vida cristiana al fragor de la prueba? Usábamos una analogía o una frase bien chilena para decir, en la cancha se ven los gallos. Hermano, cuando estás en frustración, en necesidad y quizás en encierro, ¿estás viviendo en contentamiento? Es ahí donde tú vas a poder ver y evaluar efectivamente cómo el Señor ha ido transformando tu vida y cómo te ha ido dando esa madurez para gozarte incluso en dificultades. ¿Recuerdas el apóstol Pablo que decía, yo he sufrido azotes, cárceles y una cantidad de cosas más, pero él, gozoso de su salvación, y cantaba aún en las dificultades más extremas en el fondo de una cárcel? Entonces, mi amado hermano, la pregunta en esta hora, de acuerdo a lo que aprendimos la semana pasada, ¿cómo está tu contentamiento? ¿Cómo está tu contentamiento más allá de las frustraciones? ¿Cómo está tu contentamiento más allá de los momentos de estrés? Es ahora el tiempo donde nosotros evidenciamos nuestro carácter cristiano. Bien, hoy día, hermanos, vamos a entrar a otro punto del libro de Hebreos. Hebreos 13, 7 al 17 nos compete el día de hoy. Eso es lo que vamos a tocar. Hebreos 13, 7 al 17. Y esta predicación lleva por títulos Exhortaciones eclesiásticas a los santos. La semana pasada vimos exhortaciones generales. Hablaban de cosas de vida. Hoy vamos a ver exhortaciones eclesiásticas que tienen que ver con aquellas exhortaciones para ti en el ámbito de la iglesia. Exhortaciones eclesiásticas a los santos. Acompáñenme en la lectura, por favor, si está en casa, abra su Biblia en Hebreos 13, versículos 7 al 17, vamos a proceder en la lectura. Dice así la palabra del Señor. Acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es para el corazón el ser fortalecido con la gracia, no con alimentos de los que no recibieron beneficio los que de ellos se ocupaban. Nosotros tenemos un altar del cual no tenemos derecho a comer, no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos a él fuera del campamento llevando su oprobio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir.
Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y no olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque tal sacrificio agrada al Señor. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Amado Dios, vamos delante de su presencia una vez más, dando gracias por la oportunidad de poder estar reunidos, aunque sea en forma virtual, como cuerpo. Señor, agradecemos esta instancia, y no porque no esté la congregación presente vamos a hacer una predicación más ligera. No, tú sigues estando presente, tú sigues siendo santo, y seguimos entrando delante de tu presencia con temor y temblor. Tú no has dejado de ser Dios, tú no has dejado de ser digno, tú no has dejado ninguno de tus atributos por el hecho de que nosotros en la circunstancia no podamos congregarnos. Señor, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios para siempre. Gracias en esta hora por esta predicación, y guíanos, Señor, a todo entendimiento y a todo consejo de tu palabra. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, mi amado hermano, vamos a ir desglosando estos pasajes. Tengo para ti esta mañana 4 exhortaciones eclesiásticas para los santos, o sea, para ti. Vamos a entrar inmediatamente al punto 1. El primer punto que nosotros vamos a destacar es: considere e imite la fe de los que le dirigen. Considere e imite la fe de los que le dirigen. Hebreos 13, 7 y 8 nos recuerdan: acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En otras versiones, como la Reina Valera, este versículo comienza con: acordaos de vuestros pastores. Pero, hermano, la palabra pastor en el original no se encuentra ahí. Recordemos que para pastor literalmente la palabra griega es poimen. Acá no vas a encontrar la palabra poimen, por lo tanto no se está refiriendo a los pastores. Quizás podrías pensar en obispos, la palabra episcopo, pero hermano, la palabra episcopo tampoco está ahí. Por lo tanto, lo que está hablando el autor y escritor de Hebreos no está hablando de los pastores en forma singular, como se piensa muchas veces en nuestra cultura cristiana evangélica, donde existe un modelo piramidal, donde está la congregación, la membresía, los diáconos y el pastor rey, o el pastor único, o el pastor plenipotenciario. Eso es mucho del evangelicalismo actual, pero no tiene que ver precisamente con la iglesia o con la escritura. Lo que la escritura dice ahí, hermanos amados, y lo menciona en plural, porque nunca hay un solo pastor en una iglesia primitiva, sino que hay un conjunto de pastores plurales, es lo siguiente: acordaos de vuestros homai. No estoy hablando en chino, hermanos, eso es una palabra en griego, homai, que significa literalmente de los que le conducen. Los que le conducen. Entonces el pasaje está diciendo: acordaos de aquellos varones, entendemos por el contexto teológico y bíblico de la escritura que son varones los que dirigen. Acordaos de aquellos varones que les conducen y que hablaron la palabra de Dios, y considere el resultado de su conducta. Esto quiere decir que a los que estamos adelante conduciendo, y no incluyo solamente a los pastores, sino que también a los diáconos y también a cualquier otro varón que tenga en la iglesia algún cargo de autoridad, él viene a ser uno que conduce la grey. Por lo tanto, hermanos, esto pone una carga sin duda en aquellos que el Señor ha puesto para conducir la iglesia. Tú has visto en esta transmisión, por ejemplo, a un hermano Marco, diácono, que está a ese lado, y a un pastor, a un hermano, estoy profetizando, a un hermano diácono Mario que está a ese lado.
Hermanos, tú los has visto. ¿Has visto cómo estos hombres han tenido que vencer quizás los temores de esta pandemia para levantarse temprano, tomar sus autos, los que viven más lejos, venir a este lugar, enfrentarse a la oposición que puede haber en el sector, porque hay personas que están mirando sin duda y están pensando que porfiados son los evangélicos que aún no dejan de reunirse? No, hermanos, no somos porfiados, sino estamos reuniéndonos todos. Tú estás consciente que estás tú en tu casa y nosotros, 3 personas a puerta cerrada, estamos llevando esta administración hasta ti, hasta tu hogar. Entonces, ¿qué quiero que pienses de esto? Que consideres el resultado de su conducta. Y el resultado de la conducta, hermano, conlleva fe y amor por Cristo. Mis hermanos, si no fuera por la fe y el amor, no estarían en este lugar. Por lo tanto, considere el resultado de su conducta e imiten la fe, al igual que este pastor que les habla. Pastor único por el momento, no porque creamos que la iglesia deba tener un solo pastor, sino porque el Señor necesita levantar otros hombres fieles e idóneos para poder apuntalar y llegar a ser un cuerpo de ancianos plurales. Entonces, mis amados hermanos, acordaos de aquellos varones quienes los conducen y que les hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Si nosotros, hermanos, hemos sido ejemplo para ustedes en conducta, en fe, en valentía, en amor cristiano, entonces el Señor también pone como ejemplo de sus vidas a los que le estamos hablando en esta hora. Por ahí conversaba con una hermana que me decía que estaba un poco complicada en esta situación de encierro y mencionaba una palabra que fue muy hermosa para mí escucharla. Ella dijo: la visita del hermano Mario fue un refrigerio para mi vida. Y hermanos, en momentos donde no podemos estar saliendo, el hermano Mario visitó antes de todo este cierre por alguna cosa puntual y pudo hacer presencia, hermano, y eso fue algo agradable. Imitad su fe. Esto es lo que el Señor nos está diciendo. Primero, a nivel de una exhortación eclesiástica, considere e imite la fe de los que le dirigen. Si usted ha considerado mi propia vida y considera que puedo llegar a ser uno que pueda ser ejemplo para usted, entonces en Cristo también, hermano, puede imitar esta fe. Luego dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y este pasaje anexo ha tenido cientos o miles de predicaciones desconectadas, porque uno podría pensar: ¿qué tiene que ver esto dentro de lo que nos está diciendo la palabra? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y sin duda esto muestra que Jesús es eterno, que Él es el mismo antes de la fundación del mundo, hoy que está reinando con nosotros, y por la eternidad siempre va a ser el mismo, y nosotros podríamos hablar un sermón completo de eso. Pero lo importante es por qué está puesto esto acá. Y hermanos, cuando nosotros, o en este caso el autor de Hebreos, está manifestando a estos hombres que os conducen, está mostrando a estos hombres que son ejemplo, pero que son ejemplos no de cualquier cosa, sino que son ejemplos de imitación de aquel que los ha puesto en el servicio. Cuando tú piensas en la palabra cristiano, la palabra cristiano, hermanos, no era una palabra honrosa al principio, era una palabra de mofa. Cristiano significa pequeños cristos, esos cristianitos, esos seguidores de Jesús. Era algo despectivos, pero para nosotros hoy ha llegado a ser una palabra de honra, que nos digan seguidor de Jesús, o ese cristianito, un pequeño Cristo. En ese contexto, así como el Señor Jesús es el mismo por las edades, nosotros debemos considerar a estos que nos conducen como pequeños Cristos, que están imitando la conducta de su Señor para llegar a ser como ellos, como Él. ¿No es ese el propósito del trabajo del Señor en sus vidas también?
¿No es eso lo que el Señor está trabajando constantemente en nuestras vidas para que cada uno de nosotros sea probado en fe y pueda llegar a la estatura de la semejanza de quién? ¿De quién? De Cristo, hermano. Por lo tanto, probablemente aquellos que les conducen, si bien es cierto no llegan a esa estatura, probablemente están caminando y modelando con esfuerzo y sacrificio, precisamente porque están siendo puestos por ejemplo de parte de Dios a la que Por lo tanto, hermano, considere e imite la fe de los que le dirigen. Sin duda, ninguno de nosotros que estamos aquí adelante va a ser perfecto. Hermanos, nosotros vamos a fallar en algún momento, puesto que seguimos siendo humanos. Esta carne sigue siendo pecaminosa, pero hermanos, en ese sentido, usted también tiene que ministrarnos a nosotros en el aspecto de considerar lo que nosotros estamos haciendo y apoyarlo. Someterse en amor, no por obligación, vamos a hablar de eso después, pero someterse por conducta, por ejemplo, no por fuerza. La Escritura jamás ha dicho eso. Vamos a verlo más adelante porque es algo muy común. Un segundo punto que nosotros vamos a ver luego de considerar, imitar la fe de los que les dirigen, es no se deje engañar por las falsas doctrinas ni legalismos. No se deje engañar por las falsas doctrinas ni legalismos. Veía hace un par de semanas atrás en el internet a este hombre falso apóstol Guillermo Maldonado, que decía: yo declaro y yo ato al coronavirus que desaparezca y sea destruido en toda nación y en el... Hermanos, esas personas que siguen a este hombre no son pocas. Son iglesias que están repletas de gente. Y en el mismo momento que este hombre estaba declarando y atando y destruyendo el virus, estaba cancelando una reunión de milagros y sanidades por el coronavirus. ¿No te parece un poco irrisorio, por lo menos? Esto abunda en el día de hoy, como también abundaba en el tiempo de Hebreos. La única diferencia es que ellos abundaban por su característica de ser hebreos, judíos, caían al extremo del legalismo. Entonces ellos seguían estas líneas de las ceremonias rituales judaizantes, pensando que eso era mejor. Vamos a ver lo que dice Hebreos 13, del 9 al 11. Y este título es: no se deje engañar por la falsa doctrina ni legalismos. Dice la palabra del Señor: no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es para el corazón el ser fortalecido con la gracia, no con alimentos, de los que no recibieron beneficio los que de ellos se ocupaban. Nosotros tenemos un altar del cual no tiene derecho a comer los que sirven al tabernáculo. Vamos a empezar a desglosar esto. No se deje llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa para el corazón es ser fortalecido por la gracia. Hermano, cuando nosotros entendemos y salimos del legalismo, salimos del error, salimos de las falsas religiones, hay una cosa que inunda nuestras vidas, y es la gracia soberana de nuestro Dios que ha dado aquella salvación a nosotros. Damos la gloria a Dios porque un día el Espíritu Santo quitó el corazón de piedra y puso un corazón de carne. Te dio la fe para que pudieras creer y el arrepentimiento para que pudieras arrepentirte y apartarte de tus pecados. Y es eso lo que hoy alimenta nuestras vidas, la gracia del Señor como una evidencia para poder seguir cada día. Es un alimento que cada mañana nos lleva a seguir caminando, no por algún ritual, no por alguna esperanza en algún fetiche o en algún ídolo, sino en la gracia soberana de nuestro Señor Jesucristo, que nos otorgó aquella gracia derramándose como un bálsamo. Así es, Señor. Que no era de aceite, sino de sangre en aquella cruz. Por lo tanto, mi amado hermano,
Buena cosa es para el corazón ser fortalecido con gracia, no con alimentos. ¿Por qué? ¿Por qué alimentos? ¿Recuerdas tú, ya que estamos leyendo el libro de Levítico, cuando pasamos por Éxodo, cómo debía ser ministrado el altar del Señor y que había ciertos elementos consagrados? Estaban los panes de la proposición y otros elementos que eran alimento. Incluso el sacerdote podía comer de lo que quedaba de algunos sacrificios para alimentarse. Esos alimentos se consideraban en ese entonces como sagrados o como algunas cosas que podían ser de aliciente para sus vidas. Mas hoy, luego de la consumación de Cristo, luego que el Señor haya estado en esa cruz y haya dicho tetelestai, todo ha sido pagado, hermanos, esos alimentos no dejan de ser más que cosas materiales que entran por la boca y salen por la letrina, mas la gracia del Señor Jesucristo es eterna. Amén. ¿Estás entendiendo más o menos por dónde va la idea? Esto es un contexto judío que estaban tomándose de ciertos elementos y alimentos consagrados en los cuales pensaban que podían hallar gracia. Hermano, eso no era así. Por eso no deben dejarse engañar por falsas doctrinas ni legalismo. Esto para ellos. Entonces, para nosotros hoy hay muchas otras cosas que pueden engañarnos, que por hacer o dejar de hacer buscamos o encontramos gracia de Dios, como si nosotros tuviéramos que agradar a Dios para que Él nos amara. Hermano, Dios no te amó porque eras bueno. De hecho, eras una basura, igual que yo. Amén, así es. Pero ¿qué hizo el Señor? Él te amó a pesar de la basura que eres, igual que yo. Él vino y derramó la sangre de su Hijo para poder limpiar esa basura y convertirla, hermano, en un vaso que pudiera llevar la gracia de Dios. ¿Te das cuenta de lo que el Señor está haciendo? Lo que el Señor ha hecho en tu vida y en mi vida. Entonces, mi amado hermano, termina este versículo diciendo: no con los alimentos de los que no recibieron beneficio, los que de ellos se ocupan. Hoy día hay muchos grupos evangélicos, sectas también, que dicen: no podemos comer esto, no podemos comer esto, no podemos tomar esto. Y hermanos, y empiezan a generar ciertos elementos, ciertas obligaciones para tratar de hallar gracia delante de Dios y que no tienen nada que ver con Dios. Amén. Son legalistas. Estaba en cierto contexto legalista, un grupo bautista, en el cual había un grupo de pastores y daba la impresión de que era una carrera para ver quién era el más legalista de todos, aunque ellos le llamaban santidad. Uno de ellos decía: yo no tengo nada que ver con el vino. Es más, si yo tuviera que entrar de emergencia a una botillería a comprar un chicle, no entraría ahí para que no me vean asociado a una botillería. Santo, ¿verdad? Bueno, dijo el otro, para tratar de ganar en esta batalla de legalismo, santidad, dijo el otro: cuando yo voy al supermercado, yo ni siquiera paso por el corredor donde están los vinos. Bueno, este era más santo que el otro, ¿verdad? Vino un tercero y dijo: yo ni siquiera como helado de pasas al ron. Creo que ese último ganó, ¿verdad? No en santidad, sino en legalismo. Hermanos, estas personas, y estoy hablando de pastores que están vigentes hoy día, están buscando santidad en cosas que dejan de comer o que comen. ¿Qué tiene que ver eso con la Escritura? El autor de Hebreos está hablándole a judaizantes, hermanos, y a ellos les está diciendo esto: no con alimentos de los que no recibieron beneficio, de los que ellos se ocupaban. Hermanos, los sacerdotes, no por comer alimentos consagrados eran más santos o tuvieron una redención, porque dice la Escritura: los que no recibieron beneficio por comer alimentos consagrados, el pan consagrado o los corderos consagrados, hermanos, ellos no dejaron de ser pecadores, ellos no dejaron de estar contaminados con el pecado original de Adán que los llevaba a muerte. Hermanos, ninguno de ellos que comió realmente fue salvo por comer. Ellos no recibieron bendición alguna.
Dice después la Escritura: nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo. Nuestro altar, hermanos, el altar al que nosotros mencionamos es el altar que está en los cielos. Es el tabernáculo celestial donde el Cordero Pascual entró y fue sacrificado de una vez y para siempre. De ese altar es el que tú y yo comemos. Amén, así es. Cristo. Y nosotros tenemos ese derecho, pero los que sirvieron en el tabernáculo jamás tuvieron ese privilegio. Ellos tenían el pan consagrado y tenían otras cosas, pero nunca tuvieron el privilegio de comer y beber la carne y la sangre de Jesús. Por eso Cristo es mejor que los alimentos consagrados. Recuerda que el Señor decía: yo soy el pan. ¿Te acuerdas? Tú, hermano, si tienes a Cristo en tu vida y la gracia de Él está ahí, entonces tú has comido a Cristo y Él te sacía como el pan de vida. También Él decía: el que no come de mi carne ni bebe de mi sangre no puede ser mi discípulo, amado hermano. Y cuando tú vienes a salvación, has disfrutado de la gracia y has comido del cuerpo y de la sangre del Señor Jesucristo en forma espiritual. Y esa sangre y esa carne, hermano, es la que te ha limpiado y te ha dado la gracia para poder vivir y ser llamado hijo de Dios. Por lo tanto, hermano, no caigas en estas cosas absurdas del legalismo, de dejar, de no comer, de hacer. Por ejemplo, un caso que nosotros conocemos de los testigos de Jehová. Ellos prefieren dejar a un hijo morir antes de hacer una transfusión de sangre, porque la Escritura dice: de la sangre no comerás, y ellos lo toman literalmente. Tratan de ser más sangre o agradar a un Dios que no es el Dios de la Biblia, haciendo obras que realmente no tienen nada que ver con la santidad de Dios. Pero para ellos lo sienten muy sagrado, muy santo. Como ese pastor que dejaba de comer helado de pasas al ron para no tomar alcohol. Porque los cuerpos, sigue el versículo 11, si me acompañas ahí: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del sacrificio del campamento. Era un sacrificio externo, no era un sacrificio que fuera al corazón mismo de Dios, estaba fuera. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo. ¿Qué pueblo? A ti, mi amado hermano, que eres parte del pueblo de Dios. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Recuerda que el sacrificio de Jesús no fue en el tabernáculo, no fue en el templo. Recuerda que en el tiempo de Jesús estaba el templo, habían sacerdotes, pero Jesús no fue llevado al templo para ser presentado, sino que fue sacado afuera de la ciudad, en el monte de Gólgota, y ahí fue expuesto. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Padeció fuera de la puerta del templo humano, pero llegó al mismo corazón del tabernáculo en los cielos. Cuando habla de eso también, hace un paralelismo con la idea de que Jesús dejó de considerar su propio bien y su autocuidado, hermanos, para poder llevar adelante la obra del Señor. Él se despojó del egoísmo y en vez de considerar su vida preciosa, Él avanzó y fue llevado afuera, precisamente afuera de su vida, fuera de su egoísmo, si pudiéramos verlo, para consagrarse como el Cordero sacrificado. ¿Por qué quiero decir esto? El versículo 13 hace esta misma paralelo con nosotros. Así pues, ¿qué? Así pues, como Jesús lo hizo. Así pues, salgamos a Él fuera del campamento, llevando su oprobio. Esto es lo mismo que Pablo nos dice cuando dice que debemos cargar nuestra cruz
Nuestra cruz es llevar la carga que el Señor Jesús nos ha impuesto a cada uno de nosotros. Asimismo, salgamos a Él fuera del campamento llevando su oprobio. Si Cristo padeció, nosotros, adivina qué, padeceremos. Amén. Hermanos, ¿qué tiene que ver esto que los predicadores payasos nos dicen hoy día? Vive tu mejor vida ahora. Un cristiano no puede sufrir porque entonces no es hijo del rey. Hermanos, el Señor mismo llevó su oprobio. Amén, así es. ¿Cómo nosotros vamos a pensar como cristianos mediocres y cobardes no hacer esto o lo otro porque nos puede pasar algo? Hermano, el Señor nos dice, salgamos fuera del campamento y llevemos el oprobio del Señor sin vergüenza, puesto que Él pagó el precio a nosotros, que somos cristianitos e imitadores de la fe de Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? ¿No tenemos que hacer lo mismo? Amén, así es. Cristianos ahora toma un peso diferente. Ya no es un peso de burla, sino es uno que toma la imagen del Señor y que es capaz de cargarse con lo propio y con valentía salir, aunque el tal sea herido o puesto en cárceles o sea muerto por la causa de Jesús. Gloria a Dios. Y aquí es donde, por ejemplo, estos hermanos que creen en la salvación por la repetición de una oración mágica de confesión, te citan Romanos 10, 9 y 10. No, persona, si tú quieres, persona amada, si tú quieres venir al Señor, entonces ven, repite conmigo esta oración y confiesa a Jesús como el Señor, y si tú lo haces, eres salvo. Hermanos, es una mentira, y es una mentira de Satanás. Jamás ese versículo ha tenido algo que ver con salvación. Lo que quiere decir es que si tú eres salvo de verdad, si el Espíritu Santo ha hecho una obra regeneradora en tu vida, entonces, aunque tu vida esté en riesgo, aunque a ti te cueste la vida confesar el nombre del Señor Jesucristo, tú lo vas a hacer porque, hermano, no vas a poder dejar de confesar el nombre de Jesús. Amén, así es. Amén, gloria a Dios. ¿Te das cuenta cómo no tiene nada que ver una cosa con otra? ¿Cómo nos han llevado a creer, por ejemplo, que tú eres salvo con una oración mágica? Gloria a Dios. Esto no tiene que ver con oraciones mágicas. Amén. Tiene que ver con la gracia de Dios alcanzándote en regeneración, dándote una fe sobrenatural y un arrepentimiento sobrenatural que te va a hacer apartarte de tus pecados y vas a ser un hijo de Dios que vas a poder modelar como un cristianito aquel amor, aquella valentía, aunque tengas temor en tu corazón, te va a llevar adelante para poder salir a Cristo y llevar el oprobio sobre ti mismo. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, los tiempos están cercanos. Ya hay algunos lugares que nos están acusando a los evangélicos, a los cristianos, como agentes de contaminación porque no dejamos de congregarnos. Eso pasó en Chile. Televisión Nacional hizo un reportaje, tú puedes ver que acusaban a una iglesia evangélica en el norte, en el sur, diciendo que ellos son fuentes de contagio. Pero hermanos, esa era una falsa noticia, puesto que esta reunión se había hecho antes del 8 de marzo, pero atacaron a la iglesia, pero nadie mencionó a esas miles de feministas que estaban ahí por todos lados haciendo la obra de Satanás. Ellas eran miles, nadie dijo nada. Una iglesia pequeña en esa misma fecha fue la atacada. Hermanos, nos van a empezar a atacar. Acostúmbrate a eso. Y evalúa si vas a tener que llevar ese oprobio como un verdadero hijo de Dios, o te vas a quedar en tu mente con eso. No, si yo recibí al Señor porque lo confesé de labios. Eso no te sirve de nada, hermano. Por otro lado, la ONU empezó a hacer la misma declaración, que las iglesias evangélicas o el cristianismo en general es un factor negativo para los derechos humanos y para la integración de todas las personas. Por eso ellos van a atacar a la iglesia, por eso te van a atacar a ti. Porque ellos no quieren escuchar, ni quieren ser iluminados con la luz de Cristo. Ellos quieren las tinieblas de Satanás. Cuando tú te mantengas firme como cristiano, entonces vas a llevar el oprobio que Cristo llevó en tu carne. Y gloria a Dios si eso es así. Por lo tanto, mis amados hermanos, en este segundo punto de
No se deje engañar por las falsas doctrinas y enseñanzas, ni tampoco el legalismo. Esto es lo que el Señor nos dice, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Hermanos, si tú estás muy cómodo en este mundo, tienes que preocuparte, porque este mundo es temporal. Amén. Lo que esta idea está haciendo es como cuando tú vas a un paseo o vas de vacaciones y armas una tienda de campaña o una carpa. Tú pondrías estacas o columnas de metal ahí, pondrías cimientos de concreto y empezarías a levantar toda una obra macro por un espacio que va a estar 2 semanas. No lo harías, ¿verdad? ¿Qué haces tú? Levantas algo que es temporal, una carpa, que te sirva para el momento, pero que sea fácil de sacar. ¿Por qué? Porque, hermanos, esta vida, este tiempo es temporal. No levantes cimientos ni fortalezas en tu vida que realmente te hagan pensar que tu mejor tiempo es aquí, que toda tu comunidad está acá, porque esto es pasajero. Así, hermanos, va a pasar esta vida. 80 años no son nada. Es un abrir y cerrar de ojos. No te pongas tan cómodo, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Recuerda que el mismo autor de Hebreos nos dijo que tenemos un reino inconmovible, hermanos. Por lo tanto, no caigas en este engaño de Satanás, ni tú mismo te autoengañes de que tienes que tener lo mejor en este tiempo, o que tienes que tener todas tus necesidades cubiertas, porque tu mejor tiempo no es aquí. Aquel libro que escribió Joel Osteen, Tu mejor vida ahora, es una falacia satánica para tratar de decirte, cristiano, que lo mejor del mundo está aquí y ahora. Hermanos, eso jamás ha sido así. Como cristiano tú sabes, con pruebas que estás viviendo, que lo mejor no es este tiempo, es lo que ha de venir en este tiempo con el Señor. Bueno, luego de ver, hermanos, esta primera exhortación eclesiástica, considere y imite la fe de los que le dirigen, no se deje engañar por las falsas doctrinas ni legalismos. Un tercer punto que vamos a ver es: ofrezca fruto de labios que confiesan su nombre. Ofrezca fruto de labios que confiesen su nombre. Hebreos 13, 12 al 16 nos dice: por tanto. Y si te fijas, ese por tanto no es una idea inconexa, sino que tiene que ver con todo lo otro que veníamos viendo. Por tanto, recuerda, Cristo pagó el oprobio, salió fuera, te llama a ti a llevar el mismo oprobio cuando vamos a Él. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él sacrificio de alabanza a Dios. Ofrezcamos continuamente mediante Él, Jesucristo, sacrificio de alabanza a Dios. Ahora te pregunto, hermano, ¿cuál sacrificio estás presentando tú a Dios? ¿Qué cosa realmente verdadera o honrosa puede decir: pastor, este es el sacrificio que yo estoy haciendo por el amor a la alabanza de mi Señor? Piensa en eso. No me contestes ahí porque no te voy a escuchar. Pero piensa en esto. ¿Qué estás haciendo por sacrificio a Dios para alabanza de su gloria? Luego dice, es decir, te lo explica de otra forma, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y aquí tiene que ver este pasaje con el de Romanos 10, 9 y 10 que usamos antes. Porque, hermanos, si tú realmente estás llevando el sacrificio del Señor, tú no vas a dejar de confesar el nombre de Jesús. ¿Sabes cómo se llama hoy día confesar el nombre de Jesús? Se llama evangelismo. Hermano, ¿cuánto tú estás hablando y te estás sacrificando para poder hablar a otros del nombre del Señor, que recibió este oprobio en la cruz para poder salvarte a ti y darte la oportunidad de ser un cristianito para llevar un poco de la carga que el Señor ha llevado, llevándola a través de labios que manifiesten el nombre y la gloria de Dios? Por tanto, ofrezcámonos continuamente mediante Él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y confiesa su nombre aunque eso cueste tu vida, hermanos. Y eso es lo que está diciendo acá. No está diciendo que tú tienes que decir, ay, sí, mi Señor está lindo.
Eso no es confesar a Dios. No, si Dios contesta todo lo que yo le pido. Hermanos, esto no es Aladín. Él es Dios. No es el genio de la lámpara. Ofrezca fruto de labios que confiesan su nombre. Fruto de labios que confiesan su nombre. El nombre del Señor Jesucristo que sufrió el oprobio, que fue llevado como el cordero a la cruz, y del cual nosotros hemos comido y bebido de esa sangre para llenar nuestra vida de gracia, hermano. Versículo 16 nos dice: y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua. Esto no solamente para mí, mutuo es para mí y para ti. Amén, así es. También la Escritura dice: más vale dar que recibir. Por ese tiempo, este tiempo también es bueno, hermano, para en la crisis ver cuán dispuestos estamos a desprendernos para poder ayudar a otros. ¿Recuerdan los de Macedonia? Los de Macedonia clamaban y decían: déjenos por favor, nos rogaban para poder ser parte en el avance del reino, para poder ser de suplir necesidades de los santos, cuando ellos mismos, hermanos, abundaban, no en riquezas, en necesidad. Amén. Y en necesidad ellos suplicaban para poder ser parte de la obra de Dios. ¿Saben por qué? Porque ellos entendían que su mejor vida no era entonces, ellos entendían que no tenían que hacer grasas artesonadas para ellos, sino que era un tiempo de pasada para poder manifestar en esta hora, confesar el nombre de Dios y sacrificarse también por Él y para Él, porque el tiempo que venía es el tiempo eterno. No os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Amén, así es. Entonces, mi amado hermano, ofrezca un fruto de labios que confiesan su nombre. Vamos a recordar estos puntos que hasta aquí hemos visto, como las exhortaciones eclesiásticas a ti como santo de Dios. Considere e imite la fe de los que le dirigen. 2. No se deje engañar por falsas doctrinas ni legalismos. 3. Ofrezca fruto de labios que confiesan su nombre. 4. Y último punto, sea dócil ante la dirección. Sea dócil ante la dirección. Y antes de entrar directamente al punto, quisiera hacer una personificación quizás de muchos pastores que ustedes han conocido, o de grupos que son altamente legalistas. Y cuando, por ejemplo, tú tienes alguna duda o alguna cosa en la cual no estás de acuerdo con el pastor te dice: cállate y sométete a mí, porque yo soy el pastor. ¿Acaso nunca leíste la Escritura que decía: someteos a vuestros pastores? Y te ponían el pie encima. Y tú tenías que agachar la cabeza y decir: amén, amén, porque la Escritura dice: someteos a vuestros pastores. ¿Esto es solo imaginación? Hermanos, esto pasa. Ha pasado y seguirá pasando, porque no se conoce efectivamente lo que la Escritura dice en este momento. Este pasaje es el favorito de todo pastor autoritario que anda pululando por ahí. Sométete a mí porque yo soy tu pastor. Punto. Hermanos, eso no es así. Sea dócil ante la dirección, pero consideremos lo siguiente. Cuando Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso sería de provecho para vosotros. Voy a traducirlo para ustedes en lo que dice el original. Ni la Reina Valera, lamentablemente, ni la versión de las Américas, lamentablemente, traducen bien este versículo. Lo leo para ustedes de una frase textual. Hebreos 13:17 debería sonar así, es lo que dice en griego: dejaos persuadir por quienes os conducen y ser dóciles, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que hagan esto con gozo y no quejándose, porque esto no sería provechoso para vosotros. ¿Notó la diferencia?
Primero, ahí no dice pastores, ahí no dice supervisores u obispos, ahí no dice ancianos, ahí dice Hegeomai, otra vez, los que le conducen, los que le dirigen. ¿Recuerdan dónde vimos esa palabra antes? Al principio. Los pastores autoritarios, hermanos, aman Hebreos 13:17, pero aborrecen Hebreos 13:7, con el cual nosotros comenzamos. ¿Por qué? Porque a ellos les gusta que les obedezcan sin cuestionar ninguna cosa. Ellos piensan que su autoridad es una autoridad militar incondicional, y hermanos, eso no es así. Dice la Escritura, déjense persuadir por aquellos que le conducen. Y hermanos, los que le conducen otra vez, no solamente el pastor único piramidal, sino que los ancianos, si hubiera algún cuerpo de ancianos, los diáconos que están puestos en honor también, o cualquier otro varón que esté sirviendo en la conducción de la iglesia. A ellos Dios está diciendo, déjese persuadir por ellos. Es muy diferente obedecer a vuestros pastores con déjese persuadir. Y esa palabra, déjese persuadir, tiene directa relación con Hebreos 13:7, que decía, acordaos de vuestros guías que os hablaron de la palabra y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Si los que le dirigen a usted, ellos han evidenciado un carácter correcto, si ellos han evidenciado una conducta digna de imitar para ser puesto como pequeños Cristos, entonces usted sea dócil y déjese persuadir por ellos. ¿Nota la diferencia? No es obedezca ciegas, no es salta y yo salto porque mi pastor me lo dijo. No, hermano, usted tiene que considerar el ejemplo de la vida de los que le dirigen. Y dejarse persuadir no tiene que ver con obediencia ciega, sino con una obediencia que es condicionada. ¿Qué quiere decir eso? Usted moldea y vive la vida que dice decir. Entonces sí, yo voy a creer y someterme a eso, yo voy a hacer lo que me están pidiendo. ¿Tengo que obedecer? Sí, tiene que obedecer, pero condicionado a que la vida de los que le dirigen modele el ejemplo y muestre a Cristo en sus vidas. Amén. Esa es la diferencia. Dejaos persuadir por quienes os conducen y sed dóciles, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que hagan esto con gozo, no quejándose, porque esto no sería provechoso para vosotros. Obedeced a vuestros pastores, eso es, déjense persuadir por los que los dirigen y sed dóciles ante ellos, no por fuerza, como dice Pedro, sino que apacentad a la grey por amor y por ejemplo. ¿Te das cuenta cómo la Escritura se amarra con la Escritura? Que lo que dice en un lado se refuerza en el otro. Cómo servían los pastores en Israel, con amor y cuidado a sus ovejas. Cómo era el Señor Jesús como el pastor, con amor y con diligencia a sus ovejas. Pero hermano, un pastor autoritario, único, que se sienta el rey de una congregación, hermano, si tú tienes la oportunidad y estás en una iglesia así, sal de ahí. Sal de ahí, porque el tal no es de Dios. El tal está sirviendo al Dios del ego, se está sirviendo a sí mismo, está sirviéndose a su propio vientre. El único caso de un hermano que conducía una iglesia, y quizás ni siquiera debería llamarlo hermano, es el caso de Diótrefes. Y él era el único que gobernaba una iglesia, y el apóstol Pedro decía, y cuando iban los hermanos a la congregación donde él ministraba, no les dejaba entrar. Y si alguno de la congregación quería escucharlo, les dejaba entrar, el tal los expulsaba, porque él quería ser el único, él quería ser el rey, él quería ser la voz de Dios para ese grupo. Y hermano, hoy día hay tantos pastores así, que usufructuando de una autoridad que jamás han tenido, se hacen pasar por voz de Dios, cuando ellos, al único Dios que sirven es a sí mismos. Cuidado con ellos.
Si tú no eres de esta congregación y estás viendo este video y estás viendo estas características en la persona a la cual le llamas pastor, hermanos, es tiempo de examinar y quizás salir de ese lugar. Entonces, mi amado hermano, ya para cerrar el tiempo, estamos en la hora. Las exhortaciones eclesiásticas a los santos, recuerde estos puntos. Considere e imite la fe de los que le dirigen. Si usted ha visto fe y si usted ha visto un buen ejemplo en aquellos que estamos dirigiendo, entonces imite nuestra fe, hermanos, puesto que nosotros estamos modelando en una forma muy pequeña, y ese es nuestro deseo, al Señor Jesucristo. No hemos llegado a esa plenitud, ya alcanzaremos eso junto con usted cuando tengamos esos cuerpos glorificados. 2. No se deje engañar por la falsa doctrina ni legalismo que pululan. Hermanos, si tú piensas que el coronavirus es contagioso, las falsas doctrinas y las mentiras de Satanás son mucho más contagiosas todavía y han llenado el mundo. Un tercer punto es: ofrezca fruto de labios que confiesan su nombre. Hermano, hable del Señor Jesucristo, aunque esto le traiga oprobio o persecución a usted, porque eso es lo que el Señor ha llamado a hacer, y para eso nos compró. Para eso nos compró con su sangre, para ir y proclamar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas hacia la luz, nos dice el apóstol Pedro. Por último, hermano, sea dócil en la dirección. Lo que yo he planteado ahora no es que usted no tenga que obedecer a los que dirigen la iglesia, no es que tenga que ser un rebelde porque usted quiere ser una persona que tome sus propias decisiones en el sentido eclesiástico, que usted es un anárquico en la fe. No, eso no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que usted debe ser dócil y obedecer las instrucciones de los que le dirigen, porque ellos han dado ejemplo en sus vidas de que modelan al autor y consumador de la vida, al Señor Jesucristo, en sus propias vidas. Amado Dios, vamos delante de su presencia en esta hora dando gracias por este día y por la oportunidad, Señor, que me da de poder predicar su palabra. Gracias, Señor, porque esto es algo tan maravilloso, tan precioso, y del cual sin duda soy indigno, Señor, pero por alguna razón que solamente está en tu solo conocimiento, lo has permitido, como el servicio también que te están dando los otros hermanos que están presentes, y como aquellos que están sirviendo en sus hogares, porque sin duda ninguno es digno. Tú, Señor, eres digno de todas las cosas, y por tu gracia, Señor, nos has permitido servirte y ser útiles como vasos de barro en el cual tenemos un tesoro que es tu gracia. Señor, ayúdanos a ser fieles a ti y seguir avanzando en modelar cada día un poco más del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Hermanos amados, un privilegio poder estar con ustedes. Un gran abrazo, les extraño mucho y espero pronto en el Señor verles cara a cara. El Señor les bendiga y les guarde. Amén.